Y vamos a hacer una lectura. Llegamos al momento de escuchar la palabra del Señor. Seguimos en la epístola primera de Timoteo, la carta primera de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a centrarnos básicamente en los 7 primeros versículos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta aquí la lectura. Como veis, como Iglesia no renunciamos a exponer ningún texto, sino que queremos y creemos que toda la Escritura es útil. Y aunque este es un texto que va muy dirigido a los ancianos, pastores de la Iglesia, en muchas ocasiones nos toca decidir y valorar sobre ello, reconocer. Así que es importante entender la perspectiva bíblica de estas cuestiones y seguro que el Señor va también, en medio de este mensaje tan específico, bendecirnos a cada uno con su palabra. Y será nuestro hermano Josep Paraguas quien tiene ese privilegio, esa responsabilidad. El título que le ha puesto es precioso: Una iglesia con corazón de familia. Vamos a escuchar. Adelante. Buen día, buenos días. Estaba diciendo a Francisco que creo que es la primera vez que estuve dudando si tenía que predicar de este texto, por muchas razones. Como él decía, en parte porque va dirigido a los ancianos, y yo no lo soy, y en parte porque es un bistec. Es muy difícil comerlo, ¿no? Lo primero que he hecho ha sido trocearlo, así que no voy a decir nada de los diáconos y os pido disculpas. Y el título es Una iglesia con corazón de familia, porque este es el título del libro que he escrito y que además está dedicado a nuestra iglesia, Calle Verdi, con mucho gusto. Me decía un paciente hace unos meses que tuvo un proceso depresivo, estuvimos ahí luchando con un proceso depresivo y que para él la familia había sido muy importante. Y cuando se reunieron en Navidad, estas pasadas Navidades, se decían cosas muy bonitas, el uno al otro, etc. Y él se levantó y dijo: doy gracias a Dios por pertenecer a una familia tan imperfecta. Tan imperfecta que me ha recibido a mí. Y yo pensaba, doy gracias a Dios por pertenecer a una iglesia como la nuestra, tan imperfecta, que aún Josep Paraguas tiene cabida en ella. Hermanos, podemos acercarnos a este texto con muchos prejuicios. De hecho, es un texto que se utiliza antes de la elección de ancianos y mi sensación es que jugamos un poco al pim-pam-fuego, a ver si los ancianos encajan o no con esta lista. Y yo diría que el propósito de Dios es que nos miremos cada uno de nosotros en esta lista, ¿no? Porque al final los ancianos, las ancianas, pastores, obispos, como veremos, títulos muy semejantes, son personas como tú y como yo, ¿eh? El texto, sabéis, pertenece a un escrito que se llama pastoral. ¿Y qué quiere decir pastoral? Pues que los principios de la fe,
cruz, la gracia, el perdón, la restauración, se aplican a la Iglesia. Se aplican a la Iglesia como familia de Dios y como primicias del nuevo reino. Es decir, en un sentido es para todos. Podríamos decir, dime cómo son tus ancianos y te diré cómo es la Iglesia, ¿no? O al revés también, dime cómo es la Iglesia y te diré cómo son los ancianos. Es decir, es un texto que nos habla como familia. Cuando la presente carta se compuso, el cristianismo, la fe cristiana, había dejado de ser un movimiento marginal que creció allí en Palestina y que geográficamente algunos pensaban es una secta del judaísmo, ¿no? Casi es una variante. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo, como nos recordaba nuestro pastor la semana pasada, y es en Éfeso, esto es ya Turquía, la actual Turquía, el Evangelio se ha propagado por todo el Imperio Romano. Ya no es un grupúsculo, ya no es algo parecido al cristianismo, sino que las iglesias se han expandido. Yo he pensado un poco como está sucediendo en España, parte por el proceso migratorio, que tanto les molesta a algunos. Las iglesias mayoritariamente estaban compuestas por gentiles. Y gentiles quiere decir personas convertidas del paganismo, acostumbrados a comer cerdo y a comer de todo, y con un sentido del culto muy diferente al que enseñaba el Antiguo Testamento. Porque para ellos el culto era un motivo de emborracharse, era un motivo incluso de prostitución sagrada, etcétera, etcétera. Y Dios era una proyección humana un poco mejorada. Y este era el gran contingente de hermanos que eran recibidos en Cristo a las iglesias. Y junto a este gran contingente había un pequeño grupo de judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías. Y estos pues tenían leyes sanitarias, leyes dietéticas y un sentido del culto ya más parecido a lo que Dios quería, que se venían reuniendo en sinagogas. Entonces, la situación era realmente muy compleja porque las comunidades, gracias a Dios, como hoy la nuestra, eran heterogéneas totalmente. Personas que procedían de diferentes países, diferentes culturas, diferentes estatus. Esto era un milagro. De hecho, si alguien se preocupara para hacer un análisis sociológico en estos momentos de las iglesias evangélicas en España, verían que son un milagro. Es decir, en un mundo donde parece que el mandato bíblico es mataos unos a otros. En la Iglesia se nos recuerda cada domingo, amaos unos a otros. Y lo hacemos, con nuestras imperfecciones. Para Pablo, que es consciente que su tiempo se acaba y quiere dejar ese legado de fe a Timoteo, esta epístola es un intento de dar forma a lo que es la Iglesia. La palabra eclesia quiere decir asamblea. Asamblea, congregación de fieles, y que la Iglesia no se convierta humanamente en una olla de grillos. Es decir, hay tantos motivos para la desaveniencia, para la falta de unidad, para que todo salte por los aires, que las epístolas pastorales intentan que los principios elementales de la fe sean asumidos como iglesias locales. Me habéis oído decir muchas veces, la fe cristiana es individual, pero no es individualista. La fe cristiana se vive como familia y como pueblo. Y al vivirla como familia y como pueblo, como toda familia, como toda nación, se necesita un sentido de orden. Y es un poco el tema de Primera de Timoteo. Las personas que iban a poner orden, que iban a gobernar en nombre de Dios, eran personas, como veremos, escogidas por Dios. Y de esto se trata el capítulo 3. La Iglesia de Cristo no es un grupo espontáneo de creyentes, sino un organismo vivo, dinámico, con una estructura mínima. Luego veremos o reflexionaremos un poco cómo hemos pervertido el modelo. Pero, de hecho, en Primera de Timoteo, en las pastorales, no se dan muchas indicaciones acerca de cómo tiene que ser la estructura de la Iglesia. La estructura es
funcional. Decía Francisco, cambio climático, calor, tenemos un local que Dios nos ha dejado en mayordomía, pues vamos a ofrecerlo. Y de esta forma, con esta estructura mínima funcional, se ha permitido a través de la historia llegar a todas las criaturas en cada generación. Lo más importante que vamos a comunicar en este mundo no es la estructura, es el mensaje, es Cristo. Ahora, en primer lugar, esta mañana os pregunto y me pregunto por qué la Iglesia debe ser un organismo organizado. ¿Por qué debe haber orden? Bueno, la primera respuesta es porque el Dios en el cual creemos es un Dios de orden. Y esto es muy importante. Creemos que no solo Dios es un Dios de orden, sino que ama y quiere el orden. Marc nos hablaba del universo y yo, que soy un ignorante, lo único que puedo decir es que me parece maravilloso el orden, el equilibrio, las leyes, pero lo mismo podríamos decir cuando en un microscopio analizamos el cuerpo humano. ¡Qué maravilla! ¡Qué orden! Nos quejamos cuando algo sale de este orden, pero Dios ha creado con orden. ¿Y por qué entonces hay el desorden? ¿Por qué entonces se rompen leyes cósmicas, leyes biológicas? Bueno, la explicación es la realidad del pecado en nuestras vidas y en la creación de Dios y sus consecuencias. Por lo tanto, el caos, el desorden, lleva a la destrucción. Hemos cantado, y me encanta la canción, que dejamos nuestra maldad en la cruz. Sí, pero no. Sí, pero no. Empezamos a dejar nuestra maldad en la cruz. Pero nuestra maldad sigue acompañándonos. Y de hecho seguirá acompañándonos hasta el día que demos el último salto de fe, la muerte. Por lo tanto, las epístolas pastorales, con mucho realismo, nos hablan que aun siendo cristianos, no tendría que ser así, pero hay una disposición hacia el mal o hacia este ego tan fuerte que cada uno de nosotros tenemos y que incluso a veces disfrazamos de espiritualidad. Necesitamos un orden, incluso siendo creyentes, y a juzgar por los escritos del Nuevo Testamento, esto no siempre era bien entendido. Por ejemplo, tenemos la primera epístola a los Corintios, donde los hermanos allí, las hermanas, creían que bajo la libertad del Espíritu y bajo la nueva vida en Cristo eran capaces de exhibir actitudes infames en la Iglesia. No, recuerdo solo algunas. Se juntaban para partir el pan y el vino y algunos se emborrachaban. Y algunos aprovechaban para ponerse las botas comiendo en el ágape cristiano. Y algunos incluso hablando de su espiritualidad, menospreciaban a los demás porque tenían unos dones que los demás no tenían. Y en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo le recuerda estas palabras, versículos 33 y 40. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Nosotros, hermanos y hermanas, somos las primicias del reino. Y la gente que no conoce a Cristo, para ellos somos el Evangelio puesto en acción. Por lo tanto, nuestra forma de vivir la fe decentemente y con orden va a ser un testimonio de ese Dios en el cual creemos. En segundo lugar, necesitamos un orden porque no todos sabemos hacer de todo. Yo me maravillo a veces de la incompetencia de algunas personas que creen que es muy fácil ser anciano, ser pastor. No es fácil. Si es fácil gobernar, es difícil gobernar nuestra vida, pues cuán difícil debe ser pastorear el rebaño de Dios. Pero con mucha ligereza, ya el apóstol Pablo decía a Timoteo, no impongas las manos fácilmente, no comuniques el ministerio pastoral fácilmente. Todos
tenemos y hemos recibido algún don espiritual. Me lo habéis oído decir muchas veces. En la Iglesia de Dios no puede haber paro. Si estamos parados, hemos de hablar con los ancianos porque algo no funciona. Dios nos ha salvado para que llevemos fruto hasta que Él venga. Nos ha salvado para que guardemos el talento ahí en el bolsillo. Esto está claro, todos tenemos algún don, pero no todos estamos capacitados para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo. No todos somos lengua, no todos somos cerebro, no todos somos manos. Es decir, hay una complementariedad de dones para que el cuerpo funcione correctamente. El apóstol Pablo, sabéis, usará dos metáforas para hablar cómo funciona el tema de los dones. El primero es que la Iglesia es un cuerpo y que todos somos miembros de este cuerpo. Y cada miembro desarrolla una función, incluso aquellos miembros que parecen más pequeños y más insignificantes, llegan a ser muy relevantes. Yo recuerdo hace 3 años, y lo comentamos a menudo con mi esposa, tuvimos un retiro de matrimonios en Peñíscola, con unas iglesias, y a mí me pareció quizás el retiro más profundo en el cual hemos asistido. Y a veces me preguntaba cuál era la razón, porque el predicador era el mismo. Era yo que había estado varias veces, o los hermanos más o menos eran los mismos, pero habían unos hermanos que nunca me voy a olvidar, mayores de 80 años, iban pasando habitación por habitación del hotel, orando por cada matrimonio. ¿Dónde la intercesión? Y os aseguro que el Espíritu Santo fluía en aquel retiro como yo nunca lo había visto. Por lo tanto, no tengas sentimientos de inferioridad. Si Dios te ha dado un don, por pequeñito que es, úsalo, porque lo necesitamos. La segunda metáfora es que la Iglesia es un edificio en construcción. Los creyentes del pasado, del presente y los que vendrán somos piedras vivas. Piedras vivas que se van incorporando a este edificio, y dice el apóstol Pablo que el arquitecto, es decir, quien lo ha diseñado, y la piedra angular, el fundamento, es Cristo mismo. El orden en la Iglesia debe sintonizar con la acción y la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos da vida, quien nos da propósito, quien nos comunica la voluntad de Dios constantemente. Y el Espíritu Santo, juntamente con la autoridad de la palabra de Dios, forma ese equilibrio en el cual vamos creciendo. Una iglesia con orden, pero sin la presencia y el poder del Espíritu Santo, es una organización meramente humana. No hay vida sobrenatural. Incluso la palabra llega a ser letra reseca en lugar de una palabra viva y transformadora. Si venimos al culto, venimos bien, salimos bien, continuamos bien, quizás el Espíritu Santo nos está moviendo en libertad, porque tenemos que venir con un sentido de expectativa. Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mí? El espíritu, sin un orden, es una olla de grillos, donde todos los miembros pueden actuar de forma totalmente desorganizada. Yo me imaginaba una orquesta o un grupo musical como esta mañana sin un director de orquesta. Imaginaos que cada uno canta con la nota que quiere y la melodía que quiere. ¿Es música? No, es ruido, ¿no? Más o menos. Es ruido. Y muchas veces es lo que sucede. En último lugar, ¿por qué necesitamos orden? Porque hay creyentes que han recibido el ministerio de obispo, anciano, presbítero o pastor. 4 palabras que significan lo mismo esencialmente, veremos algo luego, pero hay creyentes que han recibido sobre su corazón el llamamiento de gobernar en nombre de Dios a la Iglesia. Cuando yo me convertí al Evangelio, tenía 15 añitos, si los ancianos querían hablar contigo,
te cogía dolor de estómago. Decían, en el cuartito. Dices, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahora los ancianos, lo digo con todo respeto, quieren hablar con nosotros. Bueno, si tengo tiempo, ya quedaré con los ancianos. Bueno, es difícil el equilibrio. Ha pasado también en nuestras familias, ¿no? En Cataluña, de llamar de usted a los padres, ahora casi los padres son los criados de los hijos, ¿no? El equilibrio es difícil, pero la palabra de Dios que nos recordaba Francisco es atemporal y es eterna, es viva. No ha pasado el tiempo. Es decir, a pesar de ser una sociedad donde luchamos constantemente por aceptar la autoridad, lo cierto es que Dios ha designado obispos. Ignacio, no sé si el nombre Ignacio suena, era un obispo de una ciudad, Éfeso, por cierto. El año 110 fue llevado a martirio, fue llevado, al final lo ajusticiaron y escribió una epístola. Y en esta epístola, el hombre, que había sido discípulo directo de Juan, decía, donde está el obispo, está la iglesia. Luego veremos un poco esta frase, tiene mucho sentido. Donde está el obispo, está la iglesia. Es decir, Ignacio era consciente de la importancia de la autoridad espiritual. Porque empezaron ya a surgir algunas herejías, algunos pensamientos un poco bastante peligrosos. Por lo tanto, Ignacio decía, no olvidéis la autoridad espiritual. También lo decía porque, de alguna forma, el obispo simboliza la Iglesia, en el sentido de que el pastor encarna el sentir de todos nosotros. El ministerio pastoral o de obispo es un ministerio espiritual. Esto nunca hay que olvidarlo. Dios llama a sus siervos y la Iglesia lo reconoce. No es al revés. Es decir, no nosotros fabricamos un líder y luego le pedimos a Dios que lo bendiga. No, Dios llama. Es algo que tanto los pastores como la Iglesia local no han de olvidar. ¿Por qué? Porque si el pastor no se siente llamado por Dios, la Iglesia es su propiedad. Y entonces puede hacer con la Iglesia aquello que quiere. Y de hecho hay el riesgo, siempre puede haber el riesgo de abuso pastoral. Pero si la Iglesia se cree con tanto poder que puede poner y quitar pastores, entonces el pastor acaba siendo un gerente o un funcionario de la Iglesia, lo cual también es erróneo. El modelo es un poco lo mismo el padre y la madre en la familia. No son nuestros hijos que nos autorizan a ser padres. Tenemos un llamamiento biológico, emocional, de ser padres. Ni la Iglesia es propiedad del pastor, ni el pastor es funcionario de la Iglesia. El pastor, los ancianos, deben su autoridad a Dios y la ejercen mirando siempre la cruz y llevando la toalla encima, con humildad, con servicio y con gratitud. La Iglesia, ¿qué responsabilidad tiene? Amar al pastor. Amar profundamente a los ancianos, porque Dios ha puesto sobre ellos una carga hermosa, pero muy dura. Muy dura. Siempre me ha llamado la atención, y lo he citado alguna vez, el discurso del arzobispo anglicano Desmond Tutu, cuando habían una generación de diáconos en la iglesia anglicana, y él solo les daba un consejo, y era un consejo muy interesante. Les decía a los diáconos y a los sacerdotes anglicanos, amen a los miembros de su iglesia, porque si ustedes los aman, les seguirán hasta el final. Ya está. Así de sencillo. El contrapeso es amemos a nuestros pastores, y sé que lo hacemos, para que no se cansen. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Y parece ser que este era un dicho que corría por las iglesias en el siglo I y siguió corriendo. Es decir, tant de bo, ojalá haya muchas personas que quieran ser pastores. Yo no te conozco, sé que a lo mejor eres joven y te estás durmiendo un poco esta mañana, pero ojalá esta palabra, el Espíritu Santo, la grabe en ti. Nos encanta que nuestros hijos sean universitarios, que tengan buenos sueldos, que tengan cierto estatus, ¿no? Pero quizás tenemos que empezar incluso a predicar como iglesia, que Dios levante pastores, ancianos, de personas jóvenes que sientan un llamado irresistible a servir a Dios. Porque este es el contexto. El apóstol Pablo quiere dejar claro que servir a la iglesia es un deseo muy noble. No es protagonismo, no es protagonismo. Y menos en la iglesia primitiva, que te cortaban el cuello, el primero que le cortaban el cuello, lo echaban al fuego era el obispo o pastor. Cito Spurgeon. Bueno, citar Spurgeon entre bautistas es como citar al Papa, ¿no? La tarea más noble que como humanos podemos realizar en este mundo es el ministerio pastoral. Muy interesante. La tarea más noble que como humanos podemos realizar en este mundo es la tarea pastoral. Cuidar y trabajar por el rebaño de Cristo. Ver en cada persona esa ovejita díscola, difícil, a la cual hay que llegar. Hay un texto en 1 Tesalonicenses 2, que sí que os pediría me acompañarais, 1 Tesalonicenses 2, versículos 8 y 12, que para mí es la síntesis de lo que sería el ministerio pastoral. 1 Tesalonicenses 2, 8, 12 son las palabras del apóstol Pablo a esa joven iglesia en Tesalónica, en Grecia, y dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Hermanos, hermanas, esto no es adicción al trabajo, esto no es adicción al ministerio, esto es tener el corazón de Cristo. Os amo tanto como pastor, os quiero tanto, que no solo el Evangelio, es que si pudiera os daría mi vida. Y esto ha sido válido a través de la historia de la Iglesia. Sigue diciendo un poco más adelante, versículo 12, así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Qué hace el padre o la madre? ¿Solo reírle las gracias al niño? ¡Qué bien! Has venido bebido a casa, pero tranquilo, que te hago la camita, ¿eh? ¿O tienes alguna conducta díscola? Todos la tienen. ¿Pasas muchas horas enganchado? Bueno, ya te desengancharás. No. Se llama amor duro. Como el padre a sus hijos. Hijo, no hagas esto. No te va a ir bien la vida. No te va a ir bien. Y te lo digo porque te amo, no para arruinar tu vida. Y cuando el anciano o el pastor me llama, me ríe las gracias, ¡ay, qué buen hermano es, ¿eh? Pero cuando me exhorta, no me gusta. ¿Quién es él para meterse en mi vida? ¿Os suena esta frase? ¿Quién es él para opinar sobre mí? Pues es pastor. Pero no solo nos exhorta el pastor, nos consuela. Imposible olvidar momentos difíciles en nuestra vida sin la presencia consoladora de siervos de Dios, ¿verdad? Lo más cerca que podemos ver muchas veces a Dios
es a través del hermano. Y ahí está el hermano. Y os encargábamos, dice Pablo, que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque es indigno como hijo de Dios llevar una vida de miseria en este mundo. Porque Dios nos ha prometido un reino de gloria y nos vamos preparando para ese reino. Por lo tanto, nos tenemos que recordar unos a otros que debemos vivir de acuerdo a ese reino, en este mundo. Nuestra imaginación nos hace concebir al obispo como alguien con un vestido especial, con pompa, que viste ahí de forma rara y que tiene poder no solo espiritual, sino temporal. Muchos hermanos nuestros, no sé si lo sabíais, fueron a la cárcel en 1900 y algo, porque el obispo pasaba por la calle y se tenían que arrodillar y darle un beso al anillo. Esto es algo que está escrito. Y fueron a la cárcel por no arrodillarse. El sentido bíblico de la palabra o del concepto obispo está dentro del sacerdocio de todos los creyentes. El obispo, el anciano, el pastor son hermanos como los demás, cuyo ministerio, cuya tarea es gobernar, alimentar y cuidar de la familia eclesial. Desgraciadamente, a partir de que la Iglesia cristiana fue legalizada en tiempos del emperador Constantino, pues progresivamente la Iglesia adopta un sentido de orden que no es el orden bíblico, es el orden del Imperio Romano. Y en lugar de César, pues tendremos al Papa, que es el César de todos los cristianos. Y en lugar de los senadores y de los prefectos, pues tendremos cardenales y obispos. Entonces lo que sucede es que cuando el Imperio Romano ya se fractura y entra en el caos, los obispos incluso cogen la espada, sin ningún miramiento, y se convierten en funcionarios del imperio. Aún hoy, si miramos muchas de nuestras iglesias, la Iglesia Católica, Romana, la Iglesia Ortodoxa y muchas protestantes, el orden es entendido de forma jerárquica, no como el sacerdocio de todos los creyentes, sino alguien que tiene más poder y que tiene más fuerza y que, si es necesario, la va a imponer. Es más, hay tal confusión entre lo que es el reino de los cielos y lo que es el reino de este mundo que incluso si me llama un dignatario para que ore por él, es igual, qué honor. Yo os pido perdón, yo es que soy un poco ya me conocéis, un poco cuáquero. Pero leía que George Fox, el promotor del movimiento de los cuáqueros, fue llamado por Oliver Cromwell, que era el presidente de la República en aquellos momentos en Inglaterra. Y fue este hombre, va Fox, y dice, perdone, señor Cromwell, es que no me voy a quitar el sombrero. ¿Sabe por qué? Porque solo me lo quito delante de Dios. Muy bien. Estuvieron hablando y después de hablar, Cromwell dice, bueno, pero aceptará usted una buena cena con todo el gobierno. Dice, no se enfade usted, dice, pero comprometería mi sentido de la sobriedad. Lo más interesante es que cuando Fox desapareció, Cromwell escribió esa noche en su diario. Por primera vez en Inglaterra hay un grupo al cual nunca podré comprar. Son los cuáqueros. Muy interesante. Hermanos, nuestras convicciones no tienen precio. No nos podemos arrodillar delante de ningún ídolo humano. Y vienen tiempos difíciles y que Dios nos dé discernimiento. Era tan importante ser obispo que en casos de persecución era la primera persona a batir. Y el obispo tenía que ser no perfecto, pero sí ejemplar. Ejemplar no solo en la forma de vivir, sino en la forma de sufrir. Hay el testimonio, es muy interesante, hay el testimonio justamente de Policarpo. Antes he dicho Éfeso, la ciudad era Esmirna, actual Turquía, al lado. Este hombre, siendo muy mayor, fue apresado, fue llevado a martirio, y entonces el oficial romano tuvo como compasión de él
y le dijo, mira, Policarpo, eres un hombre mayor, tienes muchas canas ya, maldice a Cristo y salva tu pellejo, salva tu vida. Y él dijo unas palabras muy interesantes. Durante 86 años he sido siervo de Cristo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me ha salvado? Interesante. Entonces se produjo un gran silencio y el funcionario romano cambió el semblante y dijo, mira, ahí están los leones, te van a destrozar. Pues igual. Bueno, pues algo muy peor, te vamos a quemar vivo. Y Policarpo dijo, me amenazas con un fuego que arde por un tiempo y pronto se acaba, pero existe un fuego del que nada sabes que espera a los malvados en el juicio venidero y arde eternamente. Imaginaos la iglesia de Esmirna, cómo debía ser alentada por no las palabras, el testimonio de este obispo. Cuán importante es que los obispos, los pastores, sean personas ejemplares, no solo en su forma de vivir, sino en la forma de asumir, si es necesario, el sufrimiento. Antes he dicho que obispo, pastor, anciano y presbítero eran la misma cosa, pero el tiempo se está escapando, así que os dejo a referencia de Hechos 20, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y dice estas palabras. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Parece ser que el término anciano era el que más se daba en las iglesias. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Es decir, anciano, obispo, pastor, es la misma función. Hechos 20, 17 y 28. Segundo lugar, más rápidamente, es el texto, casi de esta mañana. ¿Qué rasgos distintivos o cualidades deben tener nuestros obispos, nuestros ancianos? Los versículos 2 al 7. Bueno, yo os diría lo que me recordaba un profesor en el seminario. El pastor tiene que luchar básicamente con tres cosas. Luego os las desgrano un poco. El poder, el dinero y el sexo. Él lo resumía. Dice, han sido las tres cosas a lo largo de la historia que han pervertido más el ministerio pastoral. El poder, el dinero y el sexo. Bueno, pero no es exactamente lo que dice el apóstol Pablo aquí. El énfasis del texto, de los versículos 2 al 7, es valorar si los obispos tienen ese carácter o madurez personal que les debe caracterizar. No es un texto que nos diga qué es lo que el obispo tiene que hacer, no nos habla del ministerio, de lo que debe hacer, sino de si hay unos rasgos personales determinados en él. Y mientras estaba preparando este texto, pensaba que lo que se les pide a los obispos es lo que se nos pide a ti y a mí. Podemos hacer una lectura simplista y podemos escanear esta mañana a nuestros ancianos y decir, a ver, es hospedador, es prudente, es sobrio, no le gusta mucho el vino, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos hacer una lectura realista donde nos enfoquemos cada uno de nosotros esta mañana. Cierto que los obispos, los pastores, tienen que ser ejemplares, pero no perfectos. Gracias a Dios por la familia imperfecta. Perfección nunca, ejemplaridad siempre. Sabéis que soy muy poco belicista, pero imaginaos un ejército donde los oficiales no marcan el ritmo y van primeros. ¿Quién lucharía? Por lo tanto, evidentemente hay un plus de dedicación o de sacrificio en los ancianos. Pero nunca, y esto va para ti y para mí, nunca la conducta de los demás debe ser un pretexto para seguir a Cristo.
de los primeros consejos que me dio mi primer pastor. Y nunca lo voy a olvidar. Yo estaba pletórico de gozo, me iba a bautizar. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, mira solo a Cristo. Pero hermano, si son ángeles, mis hermanos, mis hermanas, primer amor, mira solo a Cristo. De hecho, así acaba el Evangelio de Juan. Tú, sígueme. Punto. Pero dicho esto, ¿qué rasgos hay? Pues Josep, dinos los rasgos de una vez. El primer rasgo, y nos podríamos quedar aquí ya toda la mañana, irreprochable. Ya está, todo está dicho con este concepto. Personas sin reproche. Y es muy interesante la metáfora que hay detrás de este concepto. La metáfora es un guerrero que se prepara para el combate y que se protege todas las partes de su cuerpo con una armadura para no ser vulnerable. ¿Os acordáis del tendón de Aquiles? ¿Dónde le clavaron la lanza a Aquiles? Bueno, pues la idea es que tú y yo tenemos que repasar nuestras áreas vulnerables para no ofrecer ningún flanco al enemigo. Esto es lo que quiere decir la palabra irreprochable. Y no solo al enemigo espiritual, que debemos llevar una armadura espiritual, sino para no tener una conducta que los demás puedan decir algo de nosotros. En otras palabras, vivir en integridad. Vivir de acuerdo a nuestros valores sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias. Un ejemplo de integridad, en la Biblia hay muchos, pero lo hallamos en la vida de Samuel. Cuando Samuel llega al final de su vida, se pone delante del pueblo y les dice, 1 Samuel 12, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de ese ungido. Si he tomado el buey de alguno, no he robado. El asno de alguno, tampoco. Si he calumniado a alguien, cuidado, calumniar y criticar están cerca. Si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Es interesante. Si me he aprovechado de mi cargo para hacer contratos ilegales. ¿Os suena? Y yo, y así acaba el texto, y yo os lo restituiré. Y lo más interesante del texto es que dice que el pueblo calló. Era íntegro. Y esto, hermano y hermana, es lo que se pide de ti y de mí. Que algún día valoremos nuestra vida delante de Dios, delante de todos. Vamos, hermanos, ¿en algo os he hecho daño? No porque me habéis cogido, que si funciona nuestro país. ¡Ay, qué mala suerte, me han cogido! No porque me habéis cogido, sino porque nunca lo he hecho. Pero si lo he hecho, os lo restituyo. Hay que ser prudente, sigue diciendo el texto, discreto, lo opuesto a narcisista, no voy a dar ejemplos esta mañana, o a engreído. Alguien que sabe poner freno a su lengua y a sus impulsos. Josep, esto no está de moda, porque cada vez nuestros líderes, es igual el color, la dicen más gorda y con más desfachatez, pues la palabra de Dios nos dice que hemos de saber poner límite, dejar espacio a los demás, porque las opiniones de los demás son valiosas y respetuosas. Pon guarda a mi boca, Señor. Esta es mi oración desde hace muchos años. Pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3, decía el salmista. A menudo, decía alguien, me he arrepentido de algunas cosas que he hablado, pero casi nunca me he arrepentido de haber callado. Hablamos demasiado. Somos una generación que hablamos demasiado y a menudo hablamos mal. Y hablamos mal incluso de otras personas. Hospedador, otra característica.
vivimos en la era, ¿qué os voy a decir?, de la velocidad, de los WhatsApps, de los mensajitos, de los audios. No tenemos tiempo. Y ahora la palabra de Dios dice que de ser hospedador. Pues ser hospedador, oye, te envío un WhatsApp y, bueno, más vale esto. Pero no abusemos de la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología. Pero nada hay como pasar tiempo con la persona que nos importa. Y en ese sentido hemos de aprender otra vez a ser un pueblo. El pueblo evangélico tiene que ser un pueblo que sabe escuchar, que no le importa gastar el tiempo en alguien, porque pasar tiempo alrededor de una mesa es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios, Salmo 23, dice, en presencia de tus enemigos, pondré una mesa. Delante de esta generación, aprendamos a poner mesas y que las personas, no hace falta una paella de marisco, ya me entendéis, un cafetito, va. Que las personas digan, tiene tiempo, le importo, porque de esta forma entendemos cómo Dios ha tenido tiempo y nos ha hospedado en su corazón. Aptos para enseñar. Alguien que puede instruir a otros. Pero no solo por lo bien que habla, no solo por lo bien que sistematiza los conocimientos, tal, sino porque enseña con su vida ejemplar. Mi primer pastor, gran siervo de Dios, era montador de antenas. En aquellos tiempos habían antenas de televisión y el hombre montaba antenas. Pero nunca podré olvidar cómo algunas de sus palabras se clavaron para siempre en su vida, en mi vida. Nunca podré olvidar palabras del señor Martínez, de David Burr, de Manolo Rodríguez, de Francisco. Las palabras de los sabios, y esta también es mi oración, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Eclesiastés 12:11. Es decir, probablemente hablamos demasiado. Y Dios nos tiene que llevar a la prudencia una y otra vez, a la contención, y lo que hablemos que realmente sean como aguijones, que queden clavados. Hubo una experiencia hace un mes que me conmovió muchísimo. Me explicaba un paciente que tenía una relación pésima con su padre. Bueno, esto no es nuevo, nos pasa muchas veces, ¿no? Pero además el padre literalmente era un capo. Existen capos en España, yo no lo sabía, pero hay capos. Hay personas cuyo comercio no es tener un supermercado, sino vender droga, influencias y toda la historia. Y este hombre había sido un pésimo padre. Este paciente me explicaba cuánto maltrato, cuánta negligencia. Y curiosamente no, la vida que había llevado el capo le llevó a una enfermedad fatal. Y lo haré. Me acuerdo que le dije a este hombre, nos pasa a todos. Luego no me pidáis perdón porque nos ha pasado a todos. Lo importante es que no salte mi móvil. Rebobina un momento. Este capo estaba en el hospital y el hijo me lo dijo. Digo, le tienes que hablar del Evangelio a tu padre. Dale esta oportunidad. Y entonces me oyó su esposa que le estaba diciendo lo mismo, se armó de valor, entró en la habitación del padre y le dijo, papá, Jesús te ama. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Ahora? El padre tenía una operación al cabo de una hora.
¿Quieres recibir a Dios en tu corazón? Por primera vez, mi paciente vio llorar a su padre. Por primera vez en su vida, ya era hora. El padre no superó la operación, recibió a Cristo y no superó la operación, falleció. Hermanos, que nuestras palabras sean aguijones. Yo no sé cuánto tiempo me tendréis, no sé cuánto tiempo me vais a soportar. Cada vez pienso que quizás es la última, no lo sé. No sé cuánto tiempo vamos a tener para hablar de ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. La gente lo necesita. El diablo nos dice que no, que están muy contentos, que todo les va bien. Es mentira. La cocaína en Barcelona el año 25 se ha triplicado, según los análisis del agua. Se ha triplicado la cocaína. Vivimos en una sociedad, podrida. Voy acabando. La palabra de Dios nos dice que el pastor o el obispo tiene que gobernar bien sus relaciones familiares. ¿Por qué? Porque si algo se parece a una iglesia es una familia y tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, yo pensaba, hombre, Rubén Galcerá, Jordi Ferrón, si están solteros, pobres, felices, felices. Sí que había, cuando escribió Pablo, sí que había el caso de la poligamia, la bigamia, pero yo pensaba que detrás del marido de una sola mujer, lo que se nos está pidiendo a ti y a mí es que seamos fieles a las personas que amamos, aunque seamos solteros. Pero si eres casado, y me estás oyendo esta mañana, o casada, sé fiel a la persona que tienes al lado. Y ser fiel no quiere decir que no tengas otra, o que no busques en la pornografía, o que no tengas fantasías raras. Ser fiel quiere decir que la ames de forma constante, hoy y hasta el final. ¿Por qué? Porque sí, así eres amado por Dios. Y que gobiernes bien a tus hijos. Bueno, aquí podríamos hablar varios domingos. Hay hijos que son fáciles y hay hijos que son muy difíciles. No os vamos a engañar esta mañana. Pero siempre recuerdo las palabras de David Burr, la primera presentación de mi hija Tamar. Trata a tus hijos como Dios te trata a ti. Y es un principio que nunca he olvidado. Como Dios tiene compasión de ti, ten tu compasión de este niño o de esta niña. Hemos de ser compasivos con nuestros hijos, hermanos. Así es Dios contigo. Pero también firmes y no tolerar el pecado bajo nuestro techo. Acabo. De buena reputación o buen testimonio. No solo en la iglesia, aquí pues vestimos de domingo, cara de domingo, no, mañana. Y es interesante que el concepto original en griego, es mártir. Es mártir. Cuando dice de buena reputación o buen testimonio, sé mártir. Es decir, alguien que da testimonio de Cristo fuera, en cualquier lugar. De hecho, la vida cristiana consiste en expandir la gloria de Dios fuera del ámbito cristiano. No en llevar el mundo a la iglesia, no, en llevar la gloria de Dios al mundo. Que a veces, si no nos descuidamos, hacemos al revés. Entramos el mundo a la iglesia, no, hay que llevar la gloria de Dios al mundo. Y en ese sentido, que puedan decir de nosotros que nuestro carácter es atractivo, sobrenatural. ¿Por qué? Porque la nueva vida en Cristo es como la primavera, imparable. Se está manifestando. Acabamos. Cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer esta mañana? Bueno, yo os digo lo que he hecho, lo que intento hacer. Yo cojo una libreta desde hace años ya, y apunto cuáles son esas áreas en las cuales debo crecer. Cada vez hay más hojas, ¿eh? Interesante. A pesar de tanto tiempo con Cristo, tengo que aprender a no mirar ciertas cosas, a no hablar demasiado, a ser prudente, a gobernar mi ego, a no hablar de alguien si no está presente,
a ser sobrio, a aprender a amar a mi esposa, a aprender a tener compasión con mis hijos. Y ahí está la lista. ¿Por qué? Porque la realidad es que aún hablamos demasiado, porque somos selectivos en nuestra forma de entender la hospitalidad, porque nos gusta salir con la nuestra, porque servimos a Cristo por motivaciones equivocadas, porque el perdón lo limitamos según a quién y cuánto tiempo nos parece, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lista funciona si es hecha con honestidad. La otra cosa es preguntarle a un cristiano maduro cómo te ve. Se llama discipulado, se llama dar cuentas. ¿Cómo me ves? Dime la verdad. ¿Qué cosas en mí todavía tengo que cambiar? Ruego mi oración por vosotros esta mañana, que Dios nos recuerde el llamamiento santo e irrevocable que hemos recibido y que especialmente las personas jóvenes que estáis en esta iglesia, que os planteáis qué hacer con vuestra vida. Ojalá Dios encienda una llama que no pare de arder, como decía al profeta Jeremías, un fuego que no para de arder en mí. No puedo resistir este llamamiento, ser anciano, ser pastor, ser misionero, y que Dios haga de nuestra querida iglesia una iglesia obediente a la palabra de Dios, sumisa a ese Rey y generosa con nuestra generación. Amén.